Comenzamos entonces. Bueno, cuando vamos a comenzar un proceso de investigación, en este caso probablemente el de sus tesis, ¿cierto? Tenemos que tener definido primeramente el tema que vamos a buscar. Y en ese caso, cuando ya tenemos definido el tema, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar también a poder restringir nuestra búsqueda de manera que sea mucho más precisa, más certera y más efectiva también. En ese caso podemos definir, por ejemplo, por límites de años de revisión, si queremos en un rango de años, por ejemplo, los últimos 10 años o 5 años, que son alternativas que nos dan algunas bases de datos, algún tipo de información en específico, ya sea datos estadísticos, algunos informes, tipo de publicación, algún idioma en particular más allá del español, rangos de edad, etcétera. Hay una serie de filtros que se pueden aplicar a estas búsquedas que nos van a ayudar a efectuar de mucha mejor forma este proceso. Ahora, cada buscador o base de datos, la mayoría de ellos contienen nos brindan distintas opciones de búsqueda. La búsqueda simple, como por ejemplo lo que vemos cuando entramos a Google, que es la barrita inicial, ¿cierto? Una búsqueda avanzada, que nos proporcionan la mayoría de las bases de datos, incluso Google Académico también nos da esa opción, y donde tenemos la posibilidad de poder combinar términos atingentes a una búsqueda mediante conectores booleanos. Podemos también utilizar truncaciones, es decir, a través de la raíz de una palabra y poder recoger todas las investigaciones que estén asociadas a la raíz de esa palabra, como vemos acá en el ejemplo que está en la presentación, en este caso la raíz de la palabra con, y que me debiera recoger todo lo que tiene que ver con economía, economy, economista u otros términos asociados, otras variables también. Catherine, ¿esa truncación de las palabras se puede hacer en cualquier buscador? En la mayoría de los buscadores que están más elaborados, por ejemplo, en PubMed, en Lilacs creo que también, hice una búsqueda en la tarde en Google y no me fue tan efectiva porque me arrojó demasiados resultados. ¿Ya? Entonces es como para ir teniéndolos como alternativa cuando son términos como más acotados también. Gracias. En cuanto a las fuentes de información, también tenemos que tener definido dónde nos gustaría buscar o dónde creemos que es más relevante de ir a buscar. Por ejemplo, Google, que podría ser una fuente a utilizar, pero también llega mucha información comercial al momento de recoger o recuperar ciertas referencias. Bases de datos, ¿cuáles? Hay bases de datos que son multidisciplinarias, como por ejemplo Web of Science, que combina información de las ciencias sociales, de las artes, las humanidades y también de las ciencias. Puede ser una base de datos como PubMed, que es de las ciencias biomédicas, y así hay un montón de alternativas de las cuales podemos escoger y podemos definir previamente, o ir viendo en la medida, en el camino, cuando estamos ya realizando la búsqueda, cuál puede ser más relevante y más útil para el proceso de búsqueda que estamos realizando. Hay bases de datos de revistas, hay revistas electrónicas también donde buscar, páginas especializadas sobre un tema en específico, hay sitios web institucionales, gubernamentales y de ONGs que también pueden ser de mucha utilidad, que más adelante les vamos a mostrar algunos, buscadores de trabajos científicos o de literatura gris, como por ejemplo de tesis. La Universidad de Chile tiene un repositorio de tesis digitales y la Escuela de Salud Pública también, en la que hemos estado trabajando para almacenar previa autorización de los autores las tesis en texto completo. En cuanto a los operadores booleanos, que a veces no los distinguimos tan fácilmente, tiene que ver con esta lógica de la teoría de conjuntos, ¿cierto? Y aquí podemos ver una imagen donde nos explica en qué consiste cada uno y para qué nos sirve cada uno. En el caso del término AND, nos va a permitir seleccionar únicamente los documentos de los que aparecen todos
los términos que une. Sirve para restringir la búsqueda. Y como mostramos aquí, si tenemos un término A y con un término B, lo que está pintado en blanco sería la intersección de ambos términos y por lo tanto es una búsqueda mucho más precisa. En cuanto al operador booleano OR, nos va a permitir seleccionar todos los documentos en los que aparece alguno de los términos que une. En este sentido, acá con el OR podemos usar sinónimos, variantes de una palabra, podemos utilizar términos que están relacionados a la búsqueda esencial que estamos buscando, y les vamos a mostrar un ejemplo en unos minutos más. Es mucho más amplia, por lo tanto, podrían, de pronto, si son términos muy generales, arrojar resultados que son inabordables de poder revisar. Y por último, el concepto NOT, en que nos va a permitir seleccionar los documentos de lo que aparece el primer término, pero nos va a eliminar el segundo. Por ejemplo, si quisiéramos saber sobre la trazabilidad de los casos COVID-19 en Chile, pero no de la región metropolitana. Ahí tendríamos la exclusión de la región metropolitana, por lo tanto, nos va dejando afuera ciertos términos. Catherine, ¿Sí? yo voy a ir haciendo preguntas así. Sí, ¿Se pueden combinar estos operadores booleanos? claro, de todas maneras. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo como de armar una estrategia con los términos ya más precisos para que quede un poquito más claro. ¿Les parece? Sí, gracias. Acá hay unos ejemplos de interfaz para que podamos reconocer los operadores booleanos. En este caso es de cielo. Es una interfaz de búsqueda donde tenemos los operadores acá a la izquierda. Y acá hay unos índices que son de autor o palabras del título o descriptores por los cuales podemos buscar. Esta es una manera en que se puede visualizar los operadores booleanos. Pero además tenemos, como les comentaba anteriormente, el Google Académico, en que hace estas mismas operaciones, pero con una interfaz distinta. Tal vez puede ser más amable también la manera en que nos pide poner los contenidos ahí por los cuales queremos buscar. Si se fijan en con todas las palabras, esto es un OR, porque podemos poner una frase para buscar por todo ese término completo. Con la frase exacta puede ser salud pública y que me busque por ese concepto completo, o salud pública en Chile, y lo ponemos entre comillas y me va a buscar por esa frase completa, o al menos de una de las palabras, que también es la similar a un OR. Da las posibilidades también de restringir por algunos años de publicación y otros términos, otros filtros. En este caso, lo que nosotros recomendamos es buscar, cuando son términos sobre todo muy generales, por el título del artículo y no en todo el artículo, ya que el buscar en todo el artículo, eso significa que va a recoger información de los resúmenes, de las palabras claves o de toda la información que vaya a estar incluida dentro de alguna publicación. Creemos importante también hacer la diferencia entre lo que corresponde a palabras claves, a tesauros y a descriptores. Las palabras claves son palabras que resumen o representan la información característica y relevante de lo que estoy buscando. Es el lenguaje natural, así como estamos hablando, como les estoy hablando yo ahora. Son palabras que yo podría usar para poder buscar por algún concepto. Si ustedes se han fijado, generalmente en los artículos de revista aparece el título de la revista en inglés, en español, los autores, resumen, y más abajo aparecen las palabras claves. Esas palabras claves generalmente las asigna el autor, que es una manera de poder dar a conocer el contenido del documento que él escribió. Los descriptores de asuntos, sin embargo, son términos del lenguaje natural que por medio de un proceso de selección llega a formar parte del vocabulario de un tesauro. Pasa por un proceso de normalización. Por ejemplo, nosotros normalmente hablamos de cáncer. Sin embargo,
en los tesauros, que es una especie de directorio de descriptores de asuntos, un lenguaje normalizado y que está ordenado jerárquicamente, nos va a aparecer la palabra neoplasia o neoplasmas. Ese es el término que está autorizado para hacer búsquedas a través de descriptores en ciencia de la salud o como encabezamientos de materia, en el caso del MECH, para poder buscar de manera más precisa. ¿Y qué significa eso? Que cuando un artículo o una revista es indexada en una base de datos que tiene ciertos estándares de calidad, pasa por un proceso de análisis de contenido, donde una persona va a designar un descriptor de asunto que describa de manera más precisa el contenido de esa publicación. Acá les mostramos dos ejemplos de tesauros. Uno es el MESH, el Medical Subject Headings, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y los descriptores en ciencias de la salud, que es el DEX, que es un trabajo que se hace desde la Biblioteca Médica Regional de Vireme, y en la que Chile también participa a través de la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina. Ahí está la Coordinación Nacional del ILAX en que aporta en este trabajo. Acá tenemos un ejemplo para armar una estrategia de búsqueda con operadores booleanos. Por ejemplo, el tema que yo quiero buscar es la información sobre la trazabilidad de los casos COVID-19 en Chile. Lo primero que debemos hacer es identificar las palabras claves de esta frase para poder realizar la búsqueda. En este caso, las que yo puedo identificar a primera vista es trazabilidad, casos COVID-19 y Chile. ¿Ya? Para poder hacer mucho más precisa esta búsqueda, entonces, en este caso, si yo quiero buscar por los tres términos, ¿Alcanzaste a entrar? usaría el operador AND. Y como podemos ver en la figura, si pensamos que cada uno de estos círculos es un término, es la intersección de estos tres círculos, por lo tanto es una búsqueda mucho más acotada y más precisa. Otro ejemplo, si para esa misma frase o información que estamos buscando, podemos identificar sinónimos, variantes o palabras relacionadas a los términos de búsqueda iniciales. Por ejemplo, COVID-19 también está asociado al SARS-CoV-2 o también está asociado a la pandemia, o hay o publicaciones en que está escrito el COVID-19 sin el guión. Aquí podemos jugar con la serie de variables que nosotros podamos identificar. ¿Y qué significa? Que cuando armamos la búsqueda, como vemos acá en la imagen, cada una de estas palabras me va a buscar incluyendo los tres términos que en este caso acá pusimos en el ejemplo. Y por lo tanto, si yo adiciono la estrategia inicial que les mostré anteriormente y esta otra estrategia y ordeno mentalmente los conceptos por los cuales yo voy a buscar, me quedaría, como está acá en rojo, que busco primero por trazabilidad y Chile, y además sumo estos otros conceptos que son variables o sinónimos o están relacionados a mi concepto principal. Y a través de eso aquí ya tengo armada una estrategia de búsqueda avanzada. Ya no es la simple que ponemos una sola palabra y buscamos así de buenas y a primeras. No sé si se entiende hasta aquí más o menos la lógica. Alejandro, si respondo a tu pregunta anterior. Sí, gracias, Catherine. Ya. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna consulta hasta el momento. Ahí están escribiendo. Todo bien, dice. Ya, súper. Bueno, todo claro, por mi parte todo claro. Perfecto. Ya, gracias. Ahora este es otro ejemplo para buscar con la raíz de una palabra en un descriptor en un tesauro que en este caso utilicé los descriptores en ciencias de la salud. Quería buscar la palabra trazabilidad, si que hay algún descriptor asociado a eso, un término que esté normalizado. Es importante destacar, sí, que generalmente estos términos son usados los tesauros son usados en algunas bases de datos, no en todas. Por ejemplo, en Google, que es un metabuscador, Google académico, no sé si sea tan eficiente utilizarlos ahí, pero sí, por ejemplo, en PubMed, en Lilacs, en Embase, en la Cochrane,
está esta posibilidad de hacer la búsqueda con estas palabras. Bueno, en este ejemplo yo busqué primero por la palabra trazabilidad y no me arrojó resultados, ninguno. Por lo tanto, probé por el comienzo de la palabra que era traza y utilicé el índice permutado de este tesauro. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, me aparece que la palabra utilizada es trazado de contacto. Y me aparece a continuación, bueno, más arriba el descriptor en inglés, que este me podría servir para utilizarlo en una base de datos que la mayor parte de su literatura está en inglés. Me sale el descriptor también en portugués, algunos sinónimos en español y la descripción o la definición más bien de este concepto. Oswald después les va a mostrar en la práctica, al menos con PubMed, cómo se utiliza el match. Y ahí podría ser que aclarara un poco más de dudas en este caso. Bueno, Catherine, sí, solamente hay una intervención. Esto implica que, por ejemplo, si estamos escribiendo un artículo o incluso en las mismas tesis, cuando tenemos que poner palabras claves, la palabra clave que habría que poner en la tesis no sería trazabilidad, sino que sería trazado de contactos, para que entonces quedara con el lenguaje normado ya que existe respecto del uso de descriptores. claro, o sea, esa es una definición que se debe hacer desde la escuela, porque también podrían ser las palabras claves y además, y o el lenguaje controlado, que sería los descriptores en ciencias de la... Bueno, continuando con la búsqueda en sitios institucionales, tenemos información, dentro de estos sitios podemos tener información diversa. Las estadísticas vitales, por ejemplo, que pues se pueden encontrar en el INE, hay estudios internacionales, informes de gestión, de vigilancia epidemiológica, estadísticas medioambientales, sociodemográficas y económicas, etc. Algunos sitios web nacionales que nosotros hemos recomendado generalmente, bueno, el del gobierno, Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, donde está la última encuesta que está publicada, la CACEN, del año 2017, el Instituto Nacional de Estadística, Sistema Nacional de Información Municipal, que ese creo que lo utiliza mucho para el diagnóstico de situación en salud, y donde hay información socioeconómica, distintas variables que están trabajando y que presentan ahí cada uno de los municipios. Lo de la inversión en salud, en educación, etcétera. Algunos otros sitios web internacionales que les podemos recomendar está el de las Naciones Unidas, de la OMS, CEPAL, Banco Mundial, de la Unión Europea, algunos otros sitios de Estados Unidos, como pueden ver ahí. Y quisiéramos profundizar ahora en lo que tiene que ver con los recursos que tiene disponible la Universidad de Chile para ustedes, principalmente en los recursos electrónicos, dada la modalidad en que estamos trabajando ahora. Esta es la página principal. Acá arriba está el enlace del sitio web del sistema, de la Dirección de Sistemas de Bibliotecas de la Universidad de Chile, y que yo voy a ingresar ahora para poder mostrarles en vivo, y si quieren me pueden seguir en las búsquedas dentro de los recursos que ellos tienen. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan por favor si que se ve? Sí, se ve, Catherine. Ya, perfecto. Acá entonces estamos en la página del CICID. Hay mucha información por la que ustedes pueden recorrer y que les va a ser de mucha ayuda. Tenemos bases de datos que están ordenadas por tema o por título. Acá ustedes pueden ir revisando cada una de ellas. Tenemos revistas especializadas. Están las revistas electrónicas de la A a la Z.
que pueden buscar por el ISSN, por un título o por parte del título de una revista. Acá están las distintas opciones de búsqueda. Están los libros electrónicos también que tienen suscritos la universidad, otros que son publicados, editados por la Universidad de Chile, y las bibliografías básicas. Estos son libros que han sido seleccionados y que por la alta demanda y han sido publicados en la red interna de la universidad para poder ver sus contenidos solo para lectura, no para descarga. Estoy entrando cualquiera para que vean más o menos cuál es Así es como se puede entrar. Esta es la manera de la interfaz para poder descargar, más bien, leer artículos de distintos libros. Hay algunos que hemos subido de salud pública, por ejemplo, Oswald ha trabajado en ese proceso. Está la realidad médico-social chilena en este portal. Esta es la forma en que puede leer, es con el sistema Flipping Book. Y para entrar a este portal, seguramente les va a pedir la cuenta pasaporte. Un minuto, como yo estuve haciendo pruebas antes, no me la pidió. Pero la cuenta pasaporte, que probablemente ustedes ya la han sacado, les va a permitir ingresar y hacer uso de cada uno de los recursos que son suscritos por la universidad, tal como si estuvieran conectados a la red de un computador de allá de la facultad. Ahora quisiera mostrarles la búsqueda. Este portal, esta super búsqueda, es una base de datos, es un integrador, por decirlo así, de bases de datos, en que me va a permitir buscar a través de esta interfaz distintos tipos de recursos, ya sea artículos de revistas, libros suscritos, libros que están en formato impreso en una biblioteca, imágenes. Ahí nosotros podemos ir definiendo cuál es el tipo de material que queremos buscar. Entonces yo les voy a mostrar una búsqueda simple, voy a hacer en inglés, considerando que la mayor parte de las publicaciones electrónicas están en inglés y de la base de datos suscritas también. Y voy a hacer la búsqueda por este concepto que es Public Policy. Como pueden ver, me arrojó una cantidad de registros eh, inabordables. Si yo quisiera trabajar con estos para mi trabajo de investigación. Por lo tanto, podemos restringir la búsqueda a través de esta serie de filtros que tenemos a nuestra disposición. En este caso, yo la voy a restringir por documentos que estén en línea, tipo de recurso, aquí pueden ser artículos, reseñas, yo voy a escoger los libros electrónicos que hayan sobre este concepto, y ahí pueden ver que voy acotando mis resultados. En este caso, si aún así considero que es mucha la información, puedo ir a la búsqueda avanzada y acotar con otro término un poco más mi búsqueda. Por ejemplo, yo acá tenía políticas públicas, y por cualquier campo, es decir, que podía buscar por todos estos que aparecen aquí, que aparecieran en el título, en la materia, etcétera. Por lo tanto, lo voy a dejar ahora como título mejor. Y voy a agregar otro concepto para que me aparezca también en el título, que va a ser salud pública. En inglés también, ahí. Y voy a presionar buscar. En este caso, me aparecieron 223 resultados y voy a volver a seleccionar disponible en línea y voy a seleccionar los libros también.
pero acá en este caso no me da la opción. Voy a seleccionar artículos de revista. De aquí yo puedo ver el detalle de los artículos con su título destacado en azul, los datos del autor, la revista en que fue, la publicación en la que fue publicada, el año, y los datos son los datos de publicación, volumen y número. Y me da la opción de acceder al texto completo. Presionamos acá el enlace y me da todas estas alternativas para poder ingresar. Y con los periodos de acceso que tenemos disponibles. En este caso, mi artículo es del año 2014. Vamos a probar con EBSCO. Y acá me lleva al portal de la base de datos que contiene esta revista. Y tendría que, bueno, ver acá bien los datos de publicación que tenemos, que me dicen que es del año 2014, 2014, número 1. Ahora al año 2014, 14, número 1. Y acá entonces podría comenzar a buscar de manera más específica el artículo que yo seleccioné. Para este caso voy a seleccionar cualquiera solo para que puedan ver que podemos descargar el texto completo. En PDF, y esto ustedes lo pueden imprimir, descargar, bueno, trabajar con él como ustedes estimen conveniente, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente de las bibliografías básicas, que solo permite la lectura en línea. Voy a volver a mi búsqueda, porque ahora voy a buscar no solo por el título, sino como teníamos antes en cualquier campo, por ambos conceptos, porque quiero buscar libros con los mismos conceptos que ya busqué. Aquí todavía no delimito. Voy a irme otra vez a la opción en línea, pensando que estamos trabajando virtual. Y acá me aparecen los libros. Y tengo 130 libros en formato electrónico a los cuales yo puedo acceder. Voy a ingresar a el primero, que es del año 2015. En este caso, un libro de Springerling. Y me da la opción de descarga por cada uno de los capítulos. Y acá yo tengo mi capítulo del libro. La interfaz de cómo se disponen los contenidos en cada una de las bases de datos va a ir cambiando. Ya son como experiencias de usuario, por decirlo de alguna manera distinta, pero la mayoría son muy fáciles de utilizar, sin mayores complejidades. Esta interfaz, esta biblioteca digital, se la recomendamos mucho por esta facilidad que tiene de poder buscar en distintas bases de datos a la vez. Ahora, en algún caso que a través de ella no pudieran llegar a algún contenido específico o alguna revista en particular, ahí les recomendaríamos ir directamente o a la revista a través del portal de revistas electrónicas de la A a la Z que les habíamos mostrado, que era que los contenidos también me lo muestra de la siguiente manera.
Acá me aparece la revista y con las opciones de acceso que tenemos. Y aquí me envía directo al recurso electrónico. Acá señala la ubicación en formato impreso. También la tiene Medicina Norte, aparte de la biblioteca de la Escuela de Salud Pública. Bueno, y acá me lleva al portal de la revista, donde yo puedo hacer la búsqueda de algún artículo directamente. Eso depende de cómo es que le acomoda más a cada investigador o a quien está buscando la información para el trabajo que estemos haciendo. Solo a modo de, para adelantarles un poquito de lo que les voy a mostrar después de los gestores bibliográficos, esta carpetita que ven acá arriba tiene que ver con el gestor bibliográfico que vamos a ver más adelante, con Zotero. Pero esto desde aquí es que se facilita la vida después en el trabajo con las referencias bibliográficas que vayamos recolectando de distintas bases de datos. Que no sé si tienen alguna duda hasta aquí, al menos con el portal de la universidad. La pregunta es para ustedes, si es que tienen alguna duda, pueden responderlo ahí en el chat, o si alguien tiene alguna duda también puede abrir el micrófono y preguntarlo directamente a Catherine. Para poder bajarlo tienes que estar o con el, ¿cómo se llama? Con el Cisco AnyConnect, con el VPN conectado, o hay que inscribirse con la cuenta Con la cuenta por pasaporte. pasaporte. Claro, solo con la cuenta pasaporte. Acá en este caso se facilitó mucho más la manera de conectarnos remotamente. En este mismo portal, en esta sección de servicios, que está casi al final de la pantalla, en la sección del centro aparece la conexión remota, ¿ya? Acá aparecen los pasos a seguir para poder obtener primero que todo la cuenta pasaporte, que probablemente la mayoría de los y las estudiantes ya la tienen. Una vez que han creado su cuenta, Deberían tenerlo, si no, deberían crearla con urgencia, porque la cuenta pasaporte te da acceso a toda esta información, no solamente a números de revistas, como estaba Catherine, sino que también a libros. así es, a toda la red de la Universidad de Chile en general. Así que es súper importante que lo puedan sacar. Acá están los pasos bien claros para poder crear una cuenta nueva o modificar o recuperar la clave si que se les olvidó. También voy a volver atrás. Una vez que tienen la cuenta pasaporte, cada vez que ingresemos a una base de datos desde nuestros hogares o nuestros trabajos, se va a abrir esta pantalla que aparece en el centro de acá del contenido. Y vamos a tener que llenar con nuestros datos con el nombre de usuario y la contraseña, que eso nos valida y confirma que sí tenemos una afiliación vigente con la institución y vamos a poder hacer uso de todos los recursos que tenemos disponibles como comunidad universitaria. ¿Ya? Dentro de lo que les mostraba en el final de esta página, hay una serie de recursos también que pueden recurrir a guías temáticas, uso de servicios, algunas explicaciones, gestión de datos, material de apoyo a la investigación, donde también se habla de la propiedad intelectual, del plagio y muchos otros recursos para que ustedes puedan realizar sus investigaciones con mayor apoyo en todo ese proceso. Y que si no tienen más dudas hasta acá, de todas maneras, cualquier consulta que ustedes tengan en torno a eso, no duden en escribirnos. Vamos a estar siempre atentos con Oswald para responder todas las inquietudes que puedan tener, si es que les surgen después y no ahora.